la energía disipada, porque justo están bien como hilados los temas, para que no aparezca ninguna cosa sin tener conocimiento previo. Porque de acá, de decir esto produce la pila y esto consume la resistencia, viene la energía disipada en una resistencia, el efecto Joule. Ahora veremos por qué una resistencia disipa energía o calor. Cuando se conectan los bornes de una batería a los extremos de una resistencia o barra conductora, se establece un campo eléctrico de intensidad E adentro de la barra. Ya lo conocemos, súper fácil, ahí está, marcado en rojo en el dibujo. Ello hace que la carga libre dentro de la misma recibe una fuerza que viene dada por E igual a F sobre Q. Y por lo tanto F es igual a Q por E. Lo mismo que acabo de explicarles recién a ustedes. Como el campo eléctrico E es constante en toda la barra, la fuerza, como si estuviéramos entre un capacitor de láminas paralelas, supongamos que E es constante, o sea, la caída de potencial delta B en la distancia es constante, y por lo tanto la fuerza eléctrica que recibe la carga libre también lo será, constante. Tendríamos que esperar entonces que esta fuerza constante genere una aceleración constante y tener un MRV acelerado. No obstante, el camino de la carga no es una avenida libre de obstáculos, sino que encuentra a cada paso a los iones metálicos, o sea, átomos que están en una posición fija, con los cuales choca, perdiendo la recién ganada energía cinética, porque recuerden que dentro del campo eléctrico conservativo de la energía mecánica, antes del choque conservativo, primero no tenía nada. Primero tenía energía potencial acá la carguita, ¿o no? No tenía energía cinética porque estaba en reposo, pero tenía energía potencial. La agarra el campo eléctrico y esa energía potencial va cayendo de potencial, acercándose al cero de potencial, va cayendo y va perdiendo potencial, energía potencial eléctrica y va ganando energía cinética en la misma magnitud por ahora, antes de chocar. Se conserva constante la energía mecánica antes de chocar. No obstante, el camino de la carga no es una avenida libre de obstáculos, sino que encuentra a cada paso a los iones metálicos, o sea, átomos que están en una posición fija, con los cuales choca, perdiendo la recién ganada energía cinética y volviendo al reposo. En ese momento se reinicia un MRV acelerado, como el descripto, hasta que la carga vuelve a chocar de nuevo con otro átomo. Todo eso lo explicamos súper detalladamente recién. A consecuencia de estos innumerables choques de las cargas que componen la corriente eléctrica con los iones metálicos fijos, se observa un aumento de la temperatura de la barra. Lo que ha ocurrido es que la energía cinética que van ganando las cargas, mientras pueden avanzar, la pierden en los choques. Al recibir estos impactos, los átomos fijos aumentan su energía vibratoria, que como sabemos es calor. Así la energía cinética de las cargas que chocan se convierte en calor y se produce la transformación irreversible de energía que señalamos. En la resistencia es irreversible. ¿Qué querés? Que ese calor se vuelva a transformar en electricidad, en diferencia de potencial. Por ahora, así, imposible. Después hay otras máquinas térmicas. Las centrales térmicas, la energía del poder calorífico del combustible, se quema el combustible en una caldera, pero es un proceso súper complejo y se transforma en energía eléctrica. Se quema en una caldera, la caldera calienta el agua, la convierte en vapor, después la caldera sobrecalienta el vapor y el vapor sobrecalentado tiene una energía tremenda y sale como un chiflete y mueve los álabes de una turbina solidaria a la cual hay un alternador y ese alternador genera la energía eléctrica. Sería muy lindo. Antes veíamos todo el proceso del electromagnetismo completo, pero tanto el motor como el alternador, pero ahora no lo han sacado del programa. Pero bueno, el motor y el alternador eh, son máquinas que trabajan muy parecido, pero al revés. El motor vos lo enchufás a la red eléctrica, te gasta energía eléctrica y te genera movimiento. Motor eléctrico estamos hablando, ¿no? Motor eléctrico, lo enchufás a la red, gasta energía eléctrica y entrega movimiento de giro. El alternador es un motor al revés. ¿Eh? El alternador, que está en las centrales eléctricas, en las presas hidráulicas y demás, el alternador lo tenés que mover con una energía del agua que mueva los álabes de la turbina, o con este vapor generado por la caldera que decíamos recién, que mueve los álabes de la turbina, solidario a ese eje, lo tenés que mover al alternador y moviendo el alternador generás la energía eléctrica. ¿Ven? Es un motor al revés. Por ejemplo, la dínamo, no sé si alguna vez vieron la dínamo ustedes, se usaban las bicicletas viejas, había bicicletas viejas que había como una especie de botellita llamada dínamo que se ponía en contacto con la rueda
tocando la rueda, la llanta, la parte metálica de la llanta, no el neumático, ¿no? Sino la parte metálica tocaba, entonces no se usa ahora casi. Los viejos que andaban en bicicleta pituco andaban con la dínamo y la dínamo generaba energía eléctrica con el movimiento de la rueda, con la energía del hombre al pedalear. Era un poquito más pesada la bicicleta, gracias a la dínamo, pero la dínamo generaba corriente eléctrica porque vos movías ese alternador con la rueda y esa corriente eléctrica hacía que tenía una lámpara eléctrica, ¿cierto? Una lámpara, ¿o no? Y por lo tanto te alumbraba el camino la bicicleta mientras andaba con la dínamo. Y cuando no quería accionar la dínamo, separaba la botellita, un cachito, para que no tocara la punta y estaba deshabilitada la dínamo. ¿Se ubican? Y así tenía una especie de electricidad del vehículo. Casi como es la electricidad del automóvil, porque el acumulador del automóvil tiene que estar cargándose y descargándose, cargándose y descargándose. Y bueno, se carga como a partir de la energía del combustible, se quema el combustible, motor de combustión interna, se produce el movimiento del vehículo y parte del movimiento del vehículo, parte de la energía cinética del vehículo, se termina transformando en electricidad a través de... hay un alternador en el motor. No soy nada experto en mecánica del automóvil ni nada. Voy a terminar esto, sí, ya terminamos la clase de hoy con esto. A esto se conoce con el nombre de efecto Joule, en honor al famoso y viejo físico Joule, siempre relacionado con los estudios acerca del calor, la naturaleza del calor, así que no es nada casual que le llamen de esta manera al efecto calórico de la corriente eléctrica el efecto Joule. Y siempre está presente cuando hay corrientes eléctricas. Finalmente, lo dije recién, las cargas terminan teniendo un movimiento que puede asemejarse a un MRU a velocidad constante, que es una suerte de velocidad media entre dos choques sucesivos. Recién hice el dibujo, ¿se acuerdan? El dibujo de la velocidad media, o sea, sale de 0 y llega a 100 metros por segundo. Velocidad media, hago de cuenta que todo el tiempo se movió a 50 metros por segundo y anda de 10, la cuenta. Más adelante en este apunte volveremos sobre este efecto calórico de la corriente eléctrica cuando veamos la potencia eléctrica, que la vamos a ver en la fórmula de la potencia eléctrica.